flash informativo. Queremos darles a conocer los avances que tenemos para las clases de Prepa 3. Así que muchachos, pongan mucha atención. A partir de hoy vamos a empezarles a dar las clases y vamos a empezar a conectarnos todos los domingos a las 10 de la mañana. Ustedes tendrán domingo, lunes, martes para ver el video, y a partir del miércoles y hasta el día sábado ustedes tienen para entregarnos la evidencia de que vieron el video. ¿Cuál va a ser la evidencia? Nos van a mandar a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, una hoja con los puntos que vimos, y también me pueden mandar un video o un comentario con relación a la clase, qué fue lo que más les impactó, qué fue lo que más les gustó, o si hay alguna duda, ahí nos la hacen llegar al WhatsApp personal, ya sea de un servidor, Mauricio García, del maestro Iván Reyes, de la hermana Sandra García y de mi esposa Betty Villegas. Así que vamos a comenzar. El día de hoy nada más les vamos a dar un resumen rápido de las clases que hemos visto hasta el día del domingo pasado. Muy bien, estamos trabajando lo que es el diseño del pecado, así que les quiero dar un resumen rápidamente con la finalidad de que puedan tomar todos sus apuntes, chicos. Así que este es lo más importante al ver este video. Vimos qué es el significado de la palabra pecado, el griego, en hebreo. Vimos lo que decíamos, ¿verdad? En griego es un anhelo prohibido, es la concupiscencia, es el deseo, es la lujuria. También leímos, ¿verdad?, que el pecado, otras de sus definiciones es extraviarse del camino. Y muchos dicen que pecado es errar en el blanco. Pero también nosotros nos damos cuenta, como dice aquí en Génesis 4:7, cuando Dios le está hablando a Caín, cuando él está preparando la ofrenda para presentarla al Señor, dice la Biblia que él llevó de lo mejor del fruto de la tierra. Así que dice, si bien hicieres no serás enaltecido. ¿Por qué? Porque cuando Dios miró la ofrenda de Caín, dice que no la miró con agrado, pero miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué no le agradó la ofrenda? Porque no lo hizo bien. No porque no haya hecho lo mejor, sino porque no lo hizo bien. Muchos dicen, es que no le entregó lo mejor. Sí le entregó lo mejor de la tierra, pero no lo hizo bien, no lo hizo como Dios lo había establecido. Y yo les había comentado la vez pasada que para que pueda haber perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre, y él no había derramado sangre, había presentado del fruto de la tierra. Y entonces le dice el Señor, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Así que el pecado no es errar en el blanco, el pecado es algo que nos está acechando constantemente. Con todo esto le dice, a ti serás tu deseo y tú te enseñorearás de él. Otra de las palabras que definen el pecado es en Génesis 26:10, y Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aquí la palabra pecado es ofender, es la culpa, es el agravio, es el daño, es un infractor. Él debía haber dicho que era su mujer, pero porque tuvo miedo, él lo ocultó, y él podía haber acarreado pecado sobre el pueblo. También en la carta del apóstol Santiago, cuando habla a la iglesia, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Así que no podemos decir, es que ya fui tentado, Dios me tentó. Para empezar, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Fíjense qué hermoso es este pasaje. Aquí vemos claramente cuáles son los procesos y los pasos que nos llevan al pecado. Primero dice que uno mismo es tentado por sus deseos, por su propia pasión. Así que primero viene la seducción. Después de la seducción pasamos por la pasión. Y la pasión genera el pecado.
Y ya sabemos que dice que la paga del pecado es muerte, así que el fruto del pecado siempre va a acarrear la muerte. Y después vamos a ver algo de lo que es la muerte, pero podemos ver que una de las que es la muerte es la separación. Cuando el hombre muere, se separa su espíritu y su alma de su cuerpo. El cuerpo queda inerte, eso es muerte. Cuando el hombre pecó en el Edén, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y cubrieron sus cuerpos desnudos, y dijo Dios, ¿dónde estás tú? Le hablaba a Adán, y Adán dijo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El pecado nos descubre y nos da a ver, nos saca a la luz realmente cuál es nuestra condición. En ese momento Dios cubrió sus pecados porque dice que tuvo que cubrirlos con pieles. Ahí hubo derramamiento de sangre. Por eso yo les decía que tiene que haber derramamiento de sangre para que se pueda cubrir el pecado. Y en ese momento el hombre perdió su comunión con Dios. El hombre murió para con Dios. Y hay mucha gente que vive muerta y separada de Dios. Una ocasión el Señor Jesús le dijo a unos hombres, ven y sígueme, y le dijo, deja y entierro a mi muerto. Pero el Señor Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. La gente que no conoce de Dios está muerta. Veamos esto, cómo librarme del dominio del pecado. ¿Qué tenemos que hacer para librarnos del pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Escritura que, fíjense bien, para podernos librarnos del pecado debemos de conocer realmente cómo está operando el pecado en la gente. Dice la Escritura en Juan, primera de Juan 1, del 5 al 7, y este es el mensaje que hemos oído de él, que nos anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado opera en medio de las tinieblas. Y no hay comunión la luz con las tinieblas. Déjame decirte algo, muchachos. Tú caminas en luz, porque la luz de Cristo te ha alumbrado. Es su sangre la que nos ha limpiado de todo pecado, y por eso nosotros tenemos que caminar en luz. El Señor Jesús les dijo una vez a sus discípulos, nadie pone una luz debajo de un almud, ni la esconde debajo de la cama o debajo de la mesa. La luz se tiene que poner en alto para que alumbre a todos. Si tú estás en la luz, tienes que alumbrar a todos. Y es evidente que la luz que está en nosotros es la luz de Cristo. ¿O qué luz estamos dando? Veamos qué dice también. Es que cuando alguien está en pecado, cuando alguien vive en pecado, se manifiesta porque quiere hacer las obras del diablo. Dice también ahí en primera de Juan, en el capítulo 3, del 4 al 9. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que practica el pecado infringe la ley. Y déjame leerte nada más el verso 8. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. No quiero decir que seamos perfectos, lo que te estoy diciendo es que si nosotros practicamos el pecado, no podemos ser hijos de Dios. Somos hijos del diablo. Y el Señor Jesús se lo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y también les dijo, él es padre de mentira. Así que el que practica la mentira es hijo del diablo, porque él es padre de mentira. Entonces nosotros tal vez nos podamos equivocar, tal vez en algún momento de nuestra vida digamos una mentira, pero no podemos practicar la mentira. El que practica la mentira es el que vive mintiendo, y a veces hasta sin necesidad de mentir, tiene que mentir porque se ha acostumbrado a vivir en mentira. Ese es un hijo del diablo. Pero nosotros no podemos ser así, nosotros somos hijos de Dios.
y tenemos que practicar y hacer las obras de nuestro Padre, que es el Señor. Ahora bien, dice la Escritura que el cuerpo se convierte en un instrumento del pecado. Esta es una verdad. Nuestro cuerpo, ¿instrumento de qué es? Dice Romanos 6, 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que no debe de reinar el pecado en nosotros, ¿sabes? La lucha más grande que nosotros tenemos no es contra nuestros vecinos, no es contra nuestros compañeros de la escuela o compañeros del trabajo. Nuestra lucha más grande no es contra lo que estamos viendo en la televisión. La lucha más grande de nosotros es contra nosotros mismos, contra nuestros propios cuerpos, porque nuestros cuerpos nos quieren dominar y nos quieren llevar a seguir pecando. Pero dice el Señor Jesús claramente por medio del apóstol Pablo que nosotros debemos de ser instrumentos de justicia. Cuando nosotros buscamos la justicia, agradar a Dios, ser justos, en ese momento el Señor nos lleva a dominar nuestros cuerpos. Y dice la Escritura también en Gálatas 1, 3 al 5, gracia a vosotros y paz de Dios vuestro Dios, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesús se dio por nosotros para librarnos de este siglo, pero hay gente que quiere quedar esclavizada al pecado, quiere quedar esclavizada a este mundo, porque este mundo nos seduce. La gente se deja llevar por los deseos de este siglo, las costumbres de este siglo, las prácticas de este siglo. Ahora estamos viviendo en un desorden que se ve a nivel mundial. Y yo estaba analizando que ahora lo que opera en el mundo no es el capitalismo, no es el socialismo, está empezando a imperar un anarquismo, donde a la gente se le permite hacer lo que quiere ser y actuar como quieran actuar y romper con las leyes de Dios y aún con las leyes, y están cambiando las leyes a su favor. Dice la Escritura que Él creó hombre y mujer, pero ahora la gente dice que no es así. Quiero allá bisexuales, transexuales, homosexuales, lesbianas, asexuales. Gente que dice en su vida, yo quiero tener como pareja a mi perro, y ya quieren que los puedan casar hombres o humanos con animales. O si el hombre se siente animal, que respeten esa decisión porque se siente animal. Estamos rompiendo con lo que Dios diseñó. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las corrientes de este siglo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor, porque Él nos librará conforme a la voluntad de nuestro Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, dice el apóstol Pablo. Pero ¿por qué la gente se deja llevar por el pecado? ¿Por qué la gente está envuelta en la maldad? ¿Por qué la gente no se sacia de pecar? Es como el que mata. Le cuesta mucho trabajo matar la primera vez. Pero una vez que ha matado, que ha pasado por ese proceso, la adrenalina que ha generado su cuerpo le trae una satisfacción. Y se vuelven asesinos. Y después quieren seguir matando y seguir matando y seguir matando. Porque les ha llenado su alma el quitarle la vida a otros. Cuando la Escritura dice, no matarás. Pero es porque la gente
no ha tenido un acercamiento con Dios. Dice la Escritura en Hechos 2:38, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Como leíamos al principio, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que va a hacer la obra en cada quien. Pero la gente que no tiene el Espíritu Santo, le da lo mismo pecar, de una manera o de otra. Esto no puede ser así entre nosotros. Nosotros no podemos vivir pecando y engañando, fornicando, adulterando. Tenemos que mantenernos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora bien, dice Juan 9:31, sabemos que Dios nos oye, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Mucha gente dice, es que yo soy hijo de Dios, pero vive pecando, vive robando, vive mintiendo, vive engañando. Cree que es hijo de Dios, pero no es verdad. Porque ni siquiera Dios lo oye. Dios no tiene la obligación de escuchar al mentiroso. Dios no tiene la obligación de escuchar al fornicario. Dios no tiene la obligación de escuchar al pecador. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Estamos pasando por una situación muy difícil actualmente, no nada más en la ciudad, no nada más en tu colonia, no nada más en nuestra nación, a nivel mundial. Hay una pandemia. Es cuando la gente quiere que Dios lo escuche. Pero déjame decirte algo. Si nosotros nos mantenemos y buscamos no pecar, también sabemos que Dios nos oye. Y si tú tienes una necesidad en tu casa, en tu familia, en tu hogar, que no hay trabajo, que hay enfermedad, déjame decirte algo. Dios te oye. Si tú te mantienes firme en no pecar. Y luego dice Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal sobre sí. Y es evidente cuando alguien vive en pecado. Tú ves a un ladrón, ves a un asesino y te da miedo. Te lo encuentras en la calle y luego se ve que algo quiere hacer, se ve cuando quiere dañarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en ti y Él ha sensibilizado tu espíritu para que tú puedas mirar a la gente que no tiene temor de Dios. Pero nosotros que tenemos temor de Dios, tenemos agudizados los sentidos, dice la Escritura, para que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ellos se ve su evidencia de su pecado, como en Sodoma y en Gomorra cuando querían tomar a los ángeles que iban por Lot. Era evidente en ellos el pecado. Disfrutaban pecar. Y hay gente que disfruta pecar, disfruta hacer pecar a otros. No nada más se conforman con pecar ellos, quieren arrastrar con su pecado a los demás. Y Dios nos libre de que nosotros queramos arrastrar a otros al pecado. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para vencer el pecado? ¿Cómo vamos a vencer el pecado? Ya hemos hablado del pecado, cómo actúa la gente de pecado, pero ¿qué tenemos que hacer? Dice Juan 16, versos del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Él vino, hizo su obra. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él murió para aquellos que Él ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Y sabes, tú y yo somos esos. Y Él derramó su sangre ahí. Pero no todo terminó ahí. Él dice claramente, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo y repose en vosotros, porque solamente el Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra en nuestras vidas para convencernos de pecado. Él es el único. Cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en la calle y que vas a hacer algo que no le agrada a Dios, viene el Espíritu Santo y te empieza a redarguir y te empieza a decir, esto que estás haciendo no es correcto.
tienes que corregir. Y es lo que nos detiene de pecar. Ahora bien, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que no seamos condenados. Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Si hay alguien que es grande en misericordia es Dios. A ti te ofenden, a mí me ofenden y a veces guardamos rencor. Hay gente que guarda rencor contra su hermano, contra su padre, contra su madre, contra sus hijos por toda la vida. Porque lo dañaron, lo lastimaron, pero Dios es grande en misericordia. Gracias a Dios que Él no es como nosotros, porque Él se olvida del pecado. Él perdona la maldad y olvida el pecado. Así que el propósito de Dios no es condenarnos, el propósito de Dios es perdonarnos, es salvarnos, es justificarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. ¿Para tu vida cuál es? Él quiere usarte para que rescates a otros del pecado. Dice Santiago 5, 19 y 20, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esta es una palabra hermosa. Cuando tú te dejas usar por Dios, cuando yo me dejo usar por Dios para hacer que otros se arrepientan y busquen a Dios. Pero es muy triste cuando tú, sabiendo que alguien está en pecado, en lugar de que lo ayudes a corregir, te vuelves cómplice de él. Solapa su pecado. Debemos de tener cuidado, porque ese no es el propósito de Dios. Ahora bien, Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora lo han visto y me han oído a mí y también a mi Padre. ¿Sabes? Ahora tú y yo conocemos la palabra. Y la palabra es clara. La palabra nos va marcando que es pecado. Y el pecado siempre va a ser pecado. El pecado no se disfraza. ¿Quieres saber qué es pecado? Vayamos a la palabra. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. El pecado es pecado. Y tenemos que escudriñar su palabra para entender cuál es el propósito de Dios. Pero también debemos de saber que Él, con misericordia y verdad, nos corrige. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Sabes qué es lo que le está faltando hoy en la humanidad? El temor de Jehová. La gente se ha vuelto insensible. La gente ha perdido el temor. Ahora ya no le tenemos ni temor a nuestros padres. No hay respeto para ellos. Nuestros padres nos quieren corregir y lo primero que hacemos es así: corrige tú primero, cambia tú primero. En lugar de quedarnos callados y decir, está bien, acepto que me equivoqué, voy a corregir, perdóname. Sé que eres una autoridad sobre mi vida. Se nos ha olvidado que hay que tener temor a Jehová. Por eso la gente peca y se deleita en su pecado, porque no hay temor. Pero Él tiene misericordia, dice. Él tiene misericordia. Dice Isaías 22:14, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Hay gente que peca y peca. Y llega un momento en que ese pecado no va a ser perdonado, porque le va a acarrear muerte. Y Dios quiera que esa gente en su lecho
de muerte, pueda alcanzar el perdón, porque ese es el propósito de Dios. Y como dice, ¿verdad?, esta última lámina, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios quiere que vayamos conociendo lo que es el pecado, pero también quiere que nosotros no pequemos. Y yo quiero hacer una palabra de oración ahí donde tú estás. Y si tú has cometido algún pecado del cual sabes que no estás agradando a Dios y del cual quieres arrepentirte en esta hora, ahí donde estás en tu hogar, cierra tus ojos y piensa que es lo que dice la Escritura. Yo estoy en todo lugar. Y vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque nos permites, Padre, hablar tu palabra. Permite que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para la cual fue enviada. Bendice a los jóvenes, a las señoritas. Bendice a cada uno de los maestros y a cada uno de los que están escuchando y mirando este video. Que tu palabra se vuelva vida en sus corazones. Y por favor, perdona nuestros pecados. Líbranos de todo peligro y de todo mal. Permite que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos subiendo los videos. Todos los domingos estaremos subiendo los videos de las clases. Ahora ustedes ya vieron el video, tienen que mandarnos la evidencia de que ya lo miraron. Una hoja con los puntos principales, pero sobre todo me gustaría que me pongan ahí qué fue lo que más les gustó de la clase, qué les llenó, dónde Dios les habló. Que Dios me los bendiga, muchachos. Nos vemos. Hasta la próxima.